Buenos días. Hoy les venimos a hablar sobre el movimiento guerrillero. Bueno, entonces, en 1974 se culminó el Frente Nacional, donde enmarca la historia de Colombia. Por tal motivo, fueron bañados en sangre y hace la formación del M-19 en las tomas del Palacio de Justicia durante los años 80, donde finalmente desmovilizó muchos grupos armados, de los cuales ex integrantes fueron asesinados por grupos extrema derecha. Más adelante el narcotráfico aparece violentamente con el Cartel de Medellín, donde busca atemorizar al país con bombas y asesinatos de policías, y en el cual Pablo Escobar era uno de los autores que lideraba el cartel. Más adelante, en 1989, ocurre un magnicidio, donde marca la historia del país. Luis Carlos Galán fue un político joven y en ese entonces era un candidato a la presidencia, buscando por un nuevo pensamiento del liberalismo. Fue asesinado. Sin embargo, en la campaña del 1994 hubieron diversas acusaciones de ingresos de dineros procedentes del narcotráfico hacia Ernesto Samper. Y ya en los años 90, grupos guerrilleros como son las FARC y el ELN eran grupos izquierdistas en los cuales iban en contra de los ideales políticos y aumentaron sus actividades subversivas en 1990. Ya después se puede decir que entre 1946 y 1953 se presenta una segunda etapa, donde hubo enfrentamientos de provincias y veredas, en donde esto causó que hubieran 200.000 víctimas en esta entonces. Y tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, en Bogotá produjo la ira de los liberales, y esto llevó a que desataran una ola de violencia en donde destruyeron el centro de la capital y más países que lo rodeaban. Y Mariano Ospina Pérez, quien presidía en ese entonces, busca... Durante el gobierno de Guillermo León Valencia en el año de 1964 se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la República Independiente de Marquetalia, en el Tolima. Este grupo guerrillero sobrevivió a la arremetida del presidente, que inició una ofensiva para recuperar el monopolio estatal en las zonas controladas por grupos insurgentes. Las FARC, lideradas por Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, se crean bajo influencia campesina estudiantil y con el apoyo de un sector del Partido Comunista. Yo soy Marulanda Vélez. Hace 34 años estoy en la lucha revolucionaria, luchando por la paz para este país. Soy Raúl Reyes. Llevo 8 años en el movimiento guerrillero. La paz para mí es la democracia de hecho y no de palabra. Soy Alfonso Cano. Llevo 18 años de lucha revolucionaria, 8 vinculado a las FARC. Soy Jacobo Arenas. 38 años de vida revolucionaria. 20 en las guerrillas de las FARC. La paz para mí es el progreso del país. Desde sus inicios se perfiló como uno de los grupos armados rurales más fuertes y representativos de la lucha guerrillera marxista-leninista. También en 1964, en el norte de Santander, se forja el Ejército de Liberación Nacional, ELN, bajo una fuerte influencia estudiantil y urbana. Durante el último periodo del Frente Nacional, el candidato a la presidencia por el Partido Conservador, Misael Pastrana Borrero, se enfrentó al exdictador Gustavo Rojas Pinilla. Pastrana resultó electo en medio de fuertes denuncias por fraude, lo cual llevó a un grupo de estudiantes universitarios a conformar el movimiento 19 de abril, M19, el cual se destacó por su innovadora propaganda y sus audaces y simbólicos actos de protesta.
campesinos. También genera un porcentaje de 140 mujeres que son golpeadas por sus parejas. Podemos ver los factores sociales La historia del conflicto armado en Colombia está sujeta a la constante mutación de los grupos al margen de la ley. Las FARC y el ELN son el resultado de la falta de participación política, de la desigualdad y de la exclusión social. También son producto del contexto histórico que el mundo vivía por ese entonces. Cinturón de extrema miseria. Por lo general se presenta la delincuencia y esto causa que, digamos, los guerrilleros busquen sus ideales con armas en contra de los que no son izquierdistas y se basan en las políticas. Uno de los grupos que se puede dar a conocer son las FARC como grupos en los cuales son autodefensas y fue uno de los primeros de las primeras agrupaciones extrema polarización política. La incapacidad del gobierno para controlar y castigar los hechos violentos, las condiciones de la pobreza y el conflicto agrario ayudaron a que la violencia se extendiera por mayor parte del territorio nacional. En 1960-1980 los estudiantes universitarios de Latinoamérica buscaron medidas educativas, sino también fueron apoyados a los movimientos obreros y por el paso del tiempo se fueron generando más movimientos izquierdistas, como lo pueden ser el M-19, las Madres de la Plaza de Mayo o los guerrilleros y las FARC. Entre otras, los guerrilleros toman las tierras de los campesinos como otros grupos armados y los despojan. Además de eso se aprovechan, ya que para que tomen en cuenta sus ideales han sido capaces más aún de secuestrar a diversas personas para generar más polémica. Y lo que ha hecho el país últimamente tras el pasar de los años es que buscan tener diálogos de paz para poder acabar con la guerra en Colombia y demás países. Pero por el momento solo hay diálogos, pero no hay algo en concluso, ya que, digamos, los guerrilleros y demás grupos armados pueden decir que aceptan un diálogo de paz, pero por el contrario no es nada seguro. Bueno.